Como les decía, vamos a seguir con el programa, con la siguiente mesa redonda, en las que se van a resolver las dudas más frecuentes de los beneficiarios y vamos a conocer cómo se construye un proyecto transnacional, un proyecto de cooperación transnacional. Para esta mesa pido que por favor suban al escenario Christophe Casal, Alessandra López y Antonio Teles, de la Secretaría Conjunta. Vais a hablar los tres desde el atril, ¿verdad? El primero es Christophe, entiendo. Así que cambiamos puesto. Ocupo tu lugar. Gracias. Gracias. Adelante. Bonjour à tous. Hola a todos. Buen día, buenos días. En esta sesión vamos a intentar hablar de la lógica de intervención, sobre todo del programa. Y también vamos a intentar ver el vínculo práctico que existe y debe existir entre la lógica de intervención del programa y la lógica de intervención de su proyecto. Entonces, retomo la lógica de intervención del programa sin entrar en detalles porque ya se vio exhaustivamente ayer. Es el proceso intelectual que ha llevado al programa a definir los objetivos específicos del programa. Y vamos a ver la importancia que tienen estos objetivos específicos para los proyectos, puesto que esto va a ser la clave que les abrirá la puerta al programa. Hemos visto en las presentaciones anteriores que la selección se hace por objetivos específicos y se hace así porque la presentación de los proyectos se hace por proyectos específicos. Vamos a intentar arrancar de la lógica de intervención de su proyecto. ¿Y de qué se trata? Pues se trata de pensar con qué medios voy a alcanzar mis objetivos. Es bastante sencillo. En primer lugar, nos fijamos objetivos específicos. Esta parte del grupo de tareas, del grupo específico, va a ser visto después por Alessandra. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las etapas en un grupo de tareas para alcanzar el objetivo principal del proyecto? Las actividades, por supuesto, esto es la base, fijan actividades que hay que realizar en el marco del proyecto, las cuales van a llevar a conseguir documentos que pueden ser considerados como un objetivo intermediario para llegar a una realización. Veremos todos estos términos un poco después con detalles porque están bien marcados. Después, las realizaciones, que son importantes porque son ellas quienes van a darles la posibilidad de vincularse a la lógica de intervención del programa, y después resultados que les van a permitir alcanzar su objetivo principal. El vínculo entre estas dos lógicas de intervención tiene que ser permanente. Como les decía, la llave de entrada es el objetivo principal del proyecto, que tiene que corresponder totalmente con el objetivo principal del programa. Las realizaciones de sus proyectos, bueno, esto puede parecer muy simplista, pero han de corresponder del todo a los indicadores de realización. Vamos a ver en las siguientes diapositivas el detalle de esta correspondencia y el resultado del proyecto tiene que corresponder con los indicadores del programa. Vemos este vínculo entre las dos lógicas de intervención que ha de ser permanente. El objetivo principal del proyecto ha de ser conforme al objetivo específico del programa. Los objetivos específicos del proyecto que ustedes se han fijado han de ser coherentes con las realizaciones previstas. No podemos tener un objetivo específico demasiado ambicioso y una realización que no nos permite alcanzar el objetivo específico. Las realizaciones tienen que contribuir a los resultados y lo mismo con los resultados. El vínculo entre las lógicas de intervención, ¿cómo se hacen? Pues a través de indicadores. Ayer se ha hablado varias veces de esto y es gracias a los indicadores que ustedes indican, de hecho, en qué y cómo van a contribuir a los objetivos del programa. Los indicadores. Bueno, pues hubo una elección de indicadores que se hizo por el programa y que apunta claramente a orientar a los jefes de proyectos hacia
algunas realizaciones. Y es así como el programa se garantiza que los proyectos contribuyan bien a los objetivos específicos que él se ha fijado. Puede parecer simplista, pero es muy importante. Una realización principal del proyecto solo existe como realización principal solo y solo si permite una contribución al indicador de realización del programa. De hecho, un documento que se fija en el proyecto y que les parece ser una realización, pero que una vez confrontada al indicador de realización del programa no tiene una correspondencia clara, pues significa que no es una realización que va en el sentido del programa. Por eso decía que los términos son importantes. Puede ser un documento entregado, pero no una realización. Aspecto técnico importante, todos los grupos de tareas no tienen por qué tener uno o varias realizaciones principales. De hecho, un proyecto puede no tener más que una sola realización principal y es lo más normal, lo más frecuente. O dos. Entonces, un pequeño quiz antes de entrar en el detalle de los indicadores. No sé si va a ser vía la aplicación Menti.com. Hay un número. Es el 642893005. Así que leo la pregunta. No sé si funciona. Sí. Me presento a uno de los objetivos específicos abiertos en la primera convocatoria de proyectos. ¿Cuál es el indicador de realización a los cuales tiene que contribuir mi proyecto? Pues tenemos tres opciones. Una, las estrategias de planes de acción elaborados conjuntamente, las acciones pilotos elaboradas conjuntamente e implicadas en el proyecto, o las dos soluciones anteriores. Veo que una gran mayoría ya conoce las implicaciones de una participación en un programa SUDOE 2021-2027, porque sí, la buena respuesta es los dos indicadores de realización juntos que obligatoriamente tienen que ser objeto de una contribución por parte de los proyectos en esta primera convocatoria. En la transparencia siguiente voy a explicarles de qué hablamos cuando hablamos de indicadores de realización. Aquí tenemos los tres niveles: el nivel proyecto con las realizaciones previstas, el nivel que hace modo tampón es el indicador de realización fijado por el programa a los cuales tiene que contribuir el proyecto, y después los indicadores de resultado. Así que hay dos indicadores a los cuales ustedes tienen que contribuir. El primero es las estrategias y planes de acción. Voy a intentar ser rápido. Se trata de establecer un método para atender los objetivos, y un plan de acción es algo más práctico porque es traducir en acciones concretas una estrategia que ya existe. Puede ser los calendarios, el papel de cada uno, los medios. Así que es algo más práctico que una estrategia. Y segundo indicador de realización es la acción piloto. La acción piloto es una realización concreta del nuevo dispositivo. Lo importante aquí es el carácter experimental y demostrativo. Es este doble carácter, doble rasero de la acción piloto. Puede haber dos grandes tipos de acciones pilotos: o un test de una acción innovadora o una transposición, demostrar la aplicabilidad de una acción que ya existe en un nuevo territorio. Son los dos grandes tipos de acciones que pueden ser percibidas como acciones piloto y que son el segundo indicador de realización que tienen que tener en cuenta en el desarrollo de su proyecto. El indicador de realización tiene en cuenta exactamente las estrategias de los planes de acción que han de ser elaborados conjuntamente. Así que no es sencillamente un plan de acción que va a desarrollar un socio en su territorio. No. Es de verdad el aspecto conjunto que es central de un indicador de realización del programa. Aquí nos unimos al hecho de que es el programa
que elige el indicador. Y la acción piloto también tiene este aspecto fundamental de ser un trabajo conjunto y tiene que ser realizado durante el proyecto, y yo incluso añadiría lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque la acción piloto tiene que servir para desprender una solución. Una acción piloto al final de un proyecto va a ser problemático para demostrar que la solución a la cual se ha llegado es viable. Así que la acción piloto tiene que ser realizada pronto en el proyecto para poder ser explotada. ¿Por qué? Porque pasamos al tercer nivel, el resultado. Aquí tienen el vínculo entre el indicador de realización y los resultados. Cogemos la estrategia, los planes de acción desarrollados para llegar a una estrategia y planes de acción adoptados para una resolución, para ir más allá en el tiempo. De verdad hay que preverlo en sus proyectos. Cuando hablamos de la acción piloto, pues es la solución. Una acción piloto, su objetivo final es desarrollar una solución. Y el hecho de que la solución sea adoptada o desarrollada al final es el sentido real de toda esta intervención que hemos explicado. Las dos realizaciones, tanto el plan de acción como la acción piloto, tienen que permitir a organizaciones aumentar su capacidad de resolución. Para resumir, el postulado de principios del programa para intentar facilitar las cosas. Bueno, sé que es una cuestión compleja, pero en cualquier caso, cada proyecto debe permitir como mínimo, desarrollar una estrategia común, es una realización, adoptar o aplicar esta estrategia como plan de resultado, poner en marcha una acción piloto por proyecto, la realización, adoptar y aplicar una o varias soluciones experimentadas a través de la acción piloto, es el resultado. Y finalmente, el último indicador de resultado, aumentar las capacidades de los organismos gracias a las actividades de sus proyectos. Paso a un tercer punto que está vinculado estrechamente a estas cuestiones. Pero aquí llamaré vuestra atención. Estamos en los criterios de elegibilidad de los cuales ya habló Alessandra en la presentación anterior. Bien diferenciados están estos criterios. Ya lo verán cuando entren en su preparación de proyecto. Hay que diferenciar bien lo que depende de los criterios de elegibilidad de lo que depende de la evaluación de su proyecto. Los criterios de elegibilidad son anteriores a la evaluación y que, si no están respetados, pueden hacer que sus proyectos no estén evaluados. Hay que diferenciar muy bien estos dos puntos. Los criterios de elegibilidad son bastante sencillos. Los hay vinculados al tipo de proyectos. La acción piloto es obligatoria. Aquí vuelvo hacia esta diferenciación con la cuestión de la evaluación. La acción piloto es un criterio de elegibilidad. Hace falta una acción piloto, una demostración en el terreno para saber la viabilidad de las acciones propuestas. Y una cuestión que ya se ha comentado ayer, unos proyectos centrados exclusivamente en una zona marítima, por ejemplo, no son elegibles. Miren, el primer criterio de elegibilidad que habla del tipo de los proyectos. Después hay otro que trata del tipo de actores. Aquí no he podido entrar en detalles porque la cuestión se trata a nivel de objetivos específicos. Cada objetivo específico obliga a tener cierto tipo de actores en los partenariados. Es importante mirar muy de cerca en el texto de la convocatoria el objetivo específico al cual desean presentar su proyecto. ¿Cuáles son los actores que han de estar presentes obligatoriamente? El impacto es potencialmente muy importante porque si falta uno de los actores obligatorios, cuya presencia es obligatoria, el proyecto no sería elegible y no sería evaluado. Y esto es muy importante. He puesto la gran mayoría de los actores posibles, autoridades públicas, organismos públicos, organismos científicos, empresas, asociaciones y ONG, organismos de la sociedad civil. Ven que van a volver a encontrar a todos estos actores con especificidades en función de cada uno de ellos. Así que yo insisto mucho sobre estos dos últimos puntos de los criterios de elegibilidad que vienen después en el estudio. Hay criterios de elegibilidad
antes que la evaluación de su proyecto. Y termino aquí mi presentación y doy la palabra a mi colega Alessandra. Christophe, buen día nuevamente. Hola Christophe y buen día, buenos días a todo el mundo otra vez. Sí, a propósito de la presentación de Christophe, que nos habló sobre la lógica de intervención, uno de los puntos, vamos a tratar ahora el plan de trabajo, que debe ser construido coherentemente con la lógica de intervención. No voy a volver a incidir en la lógica de intervención porque yo creo que quedó bastante claro con las intervenciones de ayer como con las anteriores, pero vamos a empezar a definir qué es un plan de trabajo. Yo creo que la mayor parte de ustedes ya saben lo que es, en qué consiste un plan de trabajo, pero solo para recordarlo, un plan de trabajo, ¿en qué consiste? Pues un plan de trabajo es un documento donde se registran las actividades, los objetivos y las tareas necesarias para alcanzar estos objetivos y un objetivo final mediante, obviamente, la colaboración. Por eso nosotros aquí estamos en proyectos de cooperación transnacional y dentro de un plazo establecido, es decir, acorde a un calendario. Y ahora vamos a hablar dentro de lo que sería un plan de trabajo en una candidatura SUDOE. Entonces aquí tenemos unos puntos. Bien, el primero de ellos es en la fase 1 vamos a solicitar los proyectos que definan unos objetivos específicos del proyecto. Como máximo podrán definir 3 objetivos específicos. Esto en paréntesis, no hay que confundir objetivos específicos del proyecto con los objetivos específicos del programa. Los objetivos específicos del programa se definen claramente en el texto de la convocatoria en el programa SUDOE, y los objetivos específicos son aquellos que ustedes nos van a proponer a nosotros, objetivos que pretenda alcanzar el propio proyecto. Y en la primera fase, en esa propuesta de proyecto, se solicitará que nos indiquen como máximo 3 objetivos específicos de este proyecto. Y en la segunda fase, cada uno de los objetivos específicos indicados en la primera fase, en caso de que la candidatura pase a la segunda fase, cada uno de esos objetivos específicos tendrá que corresponder a un grupo de tareas de la fase 2. Imaginemos que el proyecto presenta un máximo de 3 objetivos específicos en la fase 2. Cada uno de los objetivos específicos corresponderá a un grupo de tareas o a un work package, porque a veces lo decimos así en portugués. Otro punto también es que el plan de trabajo está integrado en la lógica de intervención. Las actividades tendrán que estar relacionadas con los objetivos propuestos. Mientras que en la fase 2 realmente vamos a pedir un plan de trabajo pormenorizado. Entonces, la diferencia entre fase 1 y fase 2 es que en la fase 1 ustedes van, además de indicar los 3 objetivos específicos, tendrán que escribir de una forma breve las actividades que pueden alcanzar esos objetivos. En la fase 2 no. Entramos en lo pormenorizado. Tienen que indicar cada actividad que pretenden efectuar para cada objetivo específico del proyecto. Otro aspecto es que cada objetivo específico del proyecto o de tareas en la segunda parte está compuesto por diferentes actividades que contribuirán a alcanzar esos objetivos. Y de cada objetivo específico o de tareas resultarán productos y realizaciones. Y voy a volver a insistir en la lógica de intervención que contribuirán a los indicadores de realización del programa. Una novedad en este nuevo periodo de programación es que las entidades de comunicación están directamente integradas en los grupos de tareas específicos del proyecto. Esto se verá en la fase 2, en la parte de comunicación. Mientras que en la anterior programación, como ya conocen la mayoría de ustedes, había un grupo de tareas específico para comunicación, en el nuevo periodo de programación las actividades de comunicación ya vienen integradas dentro de cada objetivo específico y hay que
indicar cada uno de estos objetivos para cada grupo de tareas, cómo se pretenden alcanzar y cómo se difunden para el público objetivo. Y otro aspecto ya es en la fase 2, es que también existe una sección en relación a las actividades de gestión del proyecto. Es decir, actualmente también era un grupo de tareas y en este nuevo periodo de programación va a corresponder a una sección separada a las actividades donde deben definir claramente las estructuras, los procedimientos que prevén para asegurar la calidad del proyecto, sistemas de comunicación, gestión interna y de difusión. Aquí llamo la atención para la importancia de una relación clara y objetiva de este plan de trabajo con una secuencia lógica entre los diferentes grupos de tareas, lógica y cronológica, porque obviamente son los evaluadores los que van a leer ese plan de trabajo para entender mejor cuál es la idea de su proyecto. Por eso llamo la atención en este aspecto de una relación clara, sin entrar demasiado en tecnicismos, si puede ser, para que cualquier lector pueda entender lo que ustedes quieren transmitir, cuál es su idea de proyecto. Por último, también destaco el hecho de que tenemos el tema de las traducciones. El idioma que prevalece es el de principal, es decir, si observamos diferencias entre diferentes versiones lingüísticas. Así que les pido que pongan cuidado con las traducciones. Hay un plazo adicional para meter las traducciones en la plataforma informática, como dijo mis colegas. Así que tengan mucho cuidado, hagan una buena lectura entre las diferentes versiones, ¿vale? Para que sean homogéneas. Y en el fondo, y ahora al final quiero explicar a nivel esquemático qué presentamos en la fase 1. La fase 1 ahí deben indicar los 3 objetivos específicos del proyecto que corresponderán en la fase 2 a cada grupo de tareas específico. Dentro de cada uno de esos grupos de tareas específicos habrá una sección de comunicación que estará integrada para cada grupo de tareas. Y dentro de cada grupo también habrá las diferentes actividades. Podemos tener una o varias actividades para cada grupo de tareas. Y cada uno de estos grupos de tareas, obviamente, producirá productos y realizaciones. Y como decía Christoph, no es obligatorio que todas las actividades contribuyan con productos o realizaciones. Por eso no hay esa obligatoriedad de que cada producto tenga o de que cada grupo de tareas tenga un producto y realizaciones, pero sí que hay que contribuir a ese vínculo entre unos y otros. A nivel transversal, sobre el grupo de tareas de gestión de proyecto, opcionalmente hay un grupo de tareas de preparación que creo que ya mencionó Fernando hace un poco, y ahora paso a unos principios que tanto en la propuesta como en el formulario de segunda fase, unos principios que tenemos que abordar en los proyectos, y el primero de ellos es el principio del DNSH, que en portugués es no perjudicar significativamente. ¿Y qué significa este principio? Significa que las actividades del proyecto al abrigo de la financiación europea no deben causar daños significativos a ninguno de los 6 objetivos ambientales que podemos ver en pantalla: mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, etc. Es decir, el proyecto realmente tiene que no causar daños significativos a ninguno de estos 6 principios. ¿Y cómo vamos entonces a saber si el proyecto responde a este principio? Bien, pues cada proyecto deberá efectuar una autoevaluación en primer lugar y hacerse la pregunta de si está conforme con dicho principio. Y en la propuesta de la candidatura de primera fase prevemos una pregunta sobre este principio, de forma que el proyecto o el partenariado debe indicar cómo este proyecto contribuye a las directivas europeas correspondientes a la temática abordada por este, y
e indicar que no causa de este modo daños significativos a ninguno de los 6 principios que vimos antes. Esto realmente es una indicación que tendrá que ser establecida en la propuesta de la primera fase para poder comprobar después que el proyecto cumple con dichos principios, con este principio. Y en un segundo nivel de principios son los principios horizontales, que podemos ver ahora en pantalla, que creo que la mayoría de ustedes ya están familiarizados con estos 3. El primero es el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, los acuerdos de París y el principio de no causar daños significativos al medio ambiente, la igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de sexo, origen racial o etnia, religión o credo, discapacidad, edad u orientación sexual, e igualdad entre hombres y mujeres e integración en la perspectiva de género. ¿Y cómo es que aplicamos la comprobación de estos principios horizontales en una candidatura SUDOE? Bien, pues igual que en el anterior, cada proyecto deberá efectuar una autoevaluación de su contribución a dichos principios y estos principios se analizarán en una segunda fase. En la segunda fase, el formulario de candidatura tendrá un apartado en el que se preguntará en qué medida estos contribuyen a estos 3 principios, es decir, si tienen un efecto neutro, positivo o negativo, y justificar la respuesta. Y aquí llamo la atención a 2 cuestiones. La primera es hacia que la contribución debe ser aquella que deriva de las actividades inherentes al proyecto y no de las entidades beneficiarias, porque ya hemos visto en todos los periodos una confusión en referencia a esto. Cuando responden a sus candidaturas, responden a nivel de la entidad. La entidad hace esto a nivel de para cumplir un determinado principio. No, es a nivel de las actividades, si las actividades respetan los 3 principios horizontales. Y una segunda cosa a destacar es ser realista a la hora de responder. No responda simplemente si va a ser positivo para los 3 principios. No, porque si realmente no lo va a ser, pueden indicar que tuvo un efecto neutro. Es decir, son respuestas que tienen que ser realistas y la justificación tiene que ser coherente con la respuesta. Esta es una de las recomendaciones que damos, porque vemos que a veces responden siempre como positivo, y la justificación a veces queda un poco en pendiente de un hilo. Y ahora, ya que he hablado de la cuestión de comunicación en la parte del plan de trabajo, ahora paso la palabra a mi colega Antonio, que va a hablar más en detalle en lo que se refiere a la estrategia de comunicación. Gracias. Bien, buenos días a todos. Gracias, Alexandra, por la presentación. Vamos a ver ahora el nuevo papel que adquiere la comunicación en el programa SUDOE 21-27. ¿Por qué decimos nuevo papel? ¿Qué comparaciones podemos hacer con marcos de programación pasadas? Bueno, hay que tener en cuenta, o tienen ustedes como potenciales beneficiarios de proyectos SUDOE, tienen que tener en cuenta que la comunicación ahora tiene que ser vista como una herramienta fundamental, ya desde el momento de la presentación de candidaturas, ¿de acuerdo? No hay que verla como una obligación reglamentaria, como ha sido visto hasta ahora, sino como un engranaje, como un instrumento esencial dentro ya desde los primeros pasos del proyecto. Es importante ahora que los socios o potenciales beneficiarios se familiaricen con el término de estrategia de comunicación, ¿de acuerdo? Bien desde el inicio del proyecto. ¿Por qué? Porque ahora todas las partes del proyecto tienen que estar vinculadas a lo que va a ser la comunicación del proyecto en sí, ¿de acuerdo? Es decir, la estrategia de comunicación tiene que estar presente en cada paso del proyecto ya desde el momento de presentar candidaturas. ¿Qué tienen que tener en cuenta los proyectos? Bueno, como digo, tienen que tener en cuenta que la comunicación es una cuestión central, y que la estrategia de comunicación debe de servir no solo para difundir las realizaciones y los resultados del proyecto, sino para dar a conocer de manera actualizada todas las actividades y todos los trabajos que se van desarrollando ya desde la fase de ejecución del proyecto. ¿De acuerdo? Todas las actividades previstas por el proyecto
deben de contribuir a la realización y a los resultados del proyecto y tienen que ser difundidas, ¿de acuerdo? Entonces, la comunicación da un paso adelante en el 21-27 y está presente en cada sector y en cada faceta del proyecto. ¿Qué más deben de tener en cuenta los proyectos a partir de ahora? Bueno, sobre todo tener en cuenta, y es muy importante, que tengan en cuenta los propios socios del proyecto a qué destinatarios van a enviar los mensajes. Es algo que vamos a hacer hincapié y vamos a insistir desde el momento 1 a los proyectos beneficiarios del SUDOE y que todas las actividades que se desarrollen en el programa tengan muy claro a qué público van dirigidas y, sobre todo, la difusión de estas actividades a qué público también va dirigido. Como bien ha reseñado mi compañera Alexandra, la estrategia de comunicación se va a requerir en la segunda fase de la candidatura. ¿De acuerdo? Veo a gente ya haciendo fotos. Tengan en cuenta también esta información. Por tanto, la comunicación ha de estar enfocada principalmente a identificar los objetivos específicos del proyecto y a especificar en qué medida las acciones de comunicación son importantes para lograr los distintos objetivos específicos del proyecto también, ¿de acuerdo? Con lo cual es muy importante tener muy claro, como he dicho, los públicos a los que va dirigida, por una parte, las actividades del proyecto y, por otra parte, la comunicación y los mensajes que vamos a lanzar a nuestro público objetivo como proyecto. Por lo tanto, la comunicación tiene que tener unas actividades muy claras, tiene que tener muy claras, definidas las actividades que se van a desarrollar, ¿de acuerdo? Y es importante que se empiece a pensar ya en esto y que se empiece a definir y a formar con detalle desde la propia candidatura del proyecto, ¿de acuerdo? No es algo que se vaya a tratar una vez que se haya puesto en marcha ya el proyecto, en la fase de ejecución, sino que previamente se va a pedir y se va a requerir que exista una estrategia de comunicación, ¿de acuerdo? Como bien he comentado, hay que tener muy claras también las herramientas de comunicación. Con esto quiero decir que hay que tener muy claro el público objetivo al que vamos a enviar los mensajes y para eso tenemos que también tener muy claro las herramientas que vamos a utilizar para difundir ese mensaje. Es decir, no es lo mismo publicar información en las redes sociales o a lo mejor enviar información a diferentes medios dependiendo sean locales, sean regionales, sean nacionales, ¿de acuerdo? Eso tiene que adquirir una especial importancia a partir de ahora, ¿de acuerdo? Porque se va a hacer mucho hincapié en que los mensajes lleguen de una manera muy eficiente y muy eficaz a los públicos definidos. Por tanto, el beneficiario principal del proyecto debe prever ya recursos humanos para contar en su equipo la contratación de una persona o de varias personas responsables de la comunicación del proyecto. Habrá proyectos que cuenten ya con ello, pero bueno, los que no tienen que saber ya que tiene que existir esta figura de comunicación para profesionalizar, para hacer lo más profesional posible todo este tipo de información que va a salir por parte del proyecto, ¿de acuerdo? Con lo cual, vuelvo para atrás, por parte de la Secretaría Conjunta, en relación a todo esto que estoy comentando, vamos a intentar y vamos a hacer hincapié también en que los propios responsables de comunicación de los proyectos SUDOE 21-27 tengan a su alcance todo tipo de herramientas necesarias para que esa comunicación sea lo más, como digo, lo más certera, lo más eficiente posible. Van a contar con una guía de comunicación, una guía donde va a aparecer, como se suele decir, de la A a la Z, todos los consejos útiles y toda la información útil para hacer esa comunicación eficiente. Van a contar con webinarios, con talleres, con actividades específicas y desarrolladas para los propios responsables de comunicación. Y un aspecto muy importante es que van también a contar con un espacio web propio, ¿de acuerdo? Antes la partida podía ir para la creación de una propia página web, pero ahora vamos a realizar un espacio web propio para todos los proyectos, de manera que exista una coordinación entre la Secretaría Conjunta y los responsables de comunicación del proyecto para que la información esté siempre actualizada, ¿de acuerdo? Con lo cual, va a ser muy importante que la Secretaría Conjunta cuente con una comunicación constante con los responsables de comunicación del proyecto, que, como digo, no van a ser unos simples responsables de comunicación encargados de difundir y de dar publicidad a las actividades del proyecto, sino que también ellos tienen que estar implicados en el propio proyecto desde el principio. ¿De acuerdo? Hablando ya
en detalle de este espacio web propio con el que van a contar los responsables de proyecto. Como digo, este espacio web va a estar albergado dentro de la web de Interreg Sudoe, ¿de acuerdo? Y va a tener, va a facilitar el acceso a todos aquellos que entren en la web del proyecto, en este espacio web del proyecto, a una información idónea, actualizada, de toda la información relevante del proyecto. Contará con lo que es la descripción del proyecto, calendario, presupuesto. También tendrá una galería de imágenes, una sección de noticias, eventos importantes que vaya desarrollando el proyecto, es decir, todo ese tipo de información que, como digo, tiene que estar actualizada. Vamos a estar en contacto desde la Secretaría Conjunta con todos los responsables de comunicación para que esa información se vaya difundiendo a medida que se vaya realizando, ¿de acuerdo? Como digo, permitirá a los responsables de comunicación compartir toda la información que consideren relevante. Aparte de este espacio web propio, la propia Secretaría Conjunta también va a facilitar a los responsables de comunicación, con el objetivo de facilitar su trabajo, el logotipo que van a utilizar durante todo el periodo de programación. ¿De acuerdo? ¿Por qué facilitamos esto? Bueno, pues porque saben ustedes que en cuestiones de imagen visual tenemos que seguir lo que dicta Europa, es decir, los reglamentos europeos, con lo cual ya hemos cogido toda esa información, la hemos trabajado y al proyecto le daremos la plantilla para que simplemente tenga que introducir el nombre del proyecto, el acrónimo del proyecto, ¿de acuerdo? Para los diferentes soportes, para los diferentes materiales que van a utilizar. Como ven, se trata de facilitar en la medida de lo posible el trabajo a los responsables de comunicación de los proyectos SUDOE 21-27. Y para los potenciales beneficiarios que saben ya que tienen que darle un papel importante a la comunicación, les animo a que echen un vistazo a las fichas que ya tienen a su disposición en la guía SUDOE. Se trata, por un lado, de la ficha 11, donde aparece de manera pormenorizada la comunicación de los proyectos, ¿de acuerdo? Ahí pueden encontrar ustedes información que he dado yo en esta ponencia y también otros detalles que les pueden servir de utilidad a la hora de profundizar y de crear esa estrategia de comunicación que, como digo, se requerirá en la segunda fase. ¿De acuerdo? Y por otro lado, en la ficha 4 tienen ustedes en la sección 7.2 la comunicación del proyecto, ¿de acuerdo? Que también bueno, pues aborda diferentes temáticas, diferentes puntos que es bueno que tengan en cuenta no solo, como digo, en la ejecución del proyecto, sino también a la hora de presentar la candidatura. ¿De acuerdo? Incluyen también reglamentos europeos, ¿de acuerdo? Habla también del nuevo rol del responsable o de los responsables de comunicación que los proyectos SUDOE tienen que contar dentro del proyecto, ¿de acuerdo? Y bueno, otras cuestiones de branding, de marca, de visibilidad que también es importante tener en cuenta. Por mi parte está. Por favor, les animo que entren en la ficha de comunicación, en la ficha 11 y también en la ficha 4 para empezar ya a crear o a tener en cuenta y a empezar a idear la estrategia de comunicación de sus próximos proyectos. Muchas gracias.